Muy buenos días, hermanos. El Señor nos ha traído para que escuchemos su palabra, porque su palabra es la que nos edifica, la que nos fortalece en los momentos de dificultades, la que nos ayuda cuando estamos atravesando esos valles de lágrimas. Le damos gracias a Dios por esto. Oremos, hermanos. Santísimo Padre, gracias te damos, Señor, por este día, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor. Porque tú nos corriges, Señor. Porque eres tú, Señor, quien nos formas. Gracias porque siempre estás con nosotros, Señor. Aún en cualquier momento, Padre. Aún en cualquier dificultad. Por eso, Señor, en este momento, Padre, te pedimos, Señor, que llenes nuestros corazones, Señor, y nuestra mente de esta palabra, Señor, que tú has preparado para este día. Gracias te damos, Señor. Gracias por guiarnos, Señor. Gracias por el alimento, Señor, que tú nos das. Te alabamos, te damos honra y gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, en la lectura de la palabra de hoy, vemos que el salmista, el rey David, se dirige a Dios, se dirige directamente a Dios. No a más nadie en particular. Y le pregunta solo a Dios: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Él lo está preguntando por los nombres de las personas que van a vivir en la eternidad con Dios. Él se está refiriendo a cuál debe ser nuestro comportamiento, nuestra actitud. ¿Cuáles tú has escogido, Señor? ¿Y cómo debemos comportarnos nosotros? ¿Cuáles son estas personas que tú has de reconocer como tuyas? Las que vas a coronar con especiales y favores eternos. Hermanos, es importante que así como David y la palabra nos enseña hoy, esa preocupación que había en este hombre, todos nosotros debemos hacernos esta pregunta. Deberíamos dedicar tiempo, fuerza, inteligencia, ganas de saber cómo debemos vivir, cómo debemos de comportarnos y de actuar en esta vida para tener comunión en la venidera. Debe ser una preocupación de todos. Hay veces que estamos viviendo enredados con los quehaceres. Hay veces que los momentos, las situaciones no nos ponen a pensar y a reflexionar sobre esta pregunta que se hacía David en este tiempo.
Y lo hemos leído también en el antifonal, en el Salmo 24. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Debe ser parte de nuestra preocupación. Debemos tratar de internarnos en su palabra para tener esa preparación y ese conocimiento para ese actuar. No podemos pasar desapercibido. No podemos seguir viviendo como que, bueno, hasta donde hemos entendido, Dios es amor y Él nos va a perdonar. Pero si la Escritura nos hace esta pregunta para que nosotros reaccionemos ante esta situación, nos pongamos en un momento, Dios, Señor, Padre Santo, ¿cómo hay que actuar? ¿Cómo hay que ser? ¿Qué debemos hacer para pertenecer realmente a ese pueblo que tú has escogido? No olvidemos nunca que somos salvos por gracia. Cristo dio la vida por cada uno de nosotros. Él pagó un precio incalculable. Pero ojo, esto no nos da derecho a vivir la vida cristiana de cualquier manera. Y la vida cristiana debe estar presente en todas las facetas de nuestra vida diaria, en todas nuestras actuaciones. Tengamos en cuenta, en la palabra hay textos que nos advierten del peligro de dar por ganada la carrera que tenemos por delante. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3, dice, no tengáis por poco una salvación tan grande. Hermanos, démosle el valor, apreciemos ese sacrificio de Cristo por nosotros. No pasemos desapercibidos esta actitud. ¿Qué está pasando en el pueblo cristiano? ¿Qué está pasando en nuestras iglesias? Leemos en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tengamos presente esa preocupación. Y esta preocupación es la que va a conseguir que nosotros estemos atentos ante nuestras actuaciones en este mundo. Ante la pregunta del salmista, Señor, dime, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La respuesta nos la da este mismo salmo. Aquí está la respuesta dada por Dios. ¿Qué es lo que nosotros o cómo debemos comportarnos, ¿verdad?, para tener esa base de seguridad? Dice en el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad
en su corazón. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Hermanos, entonces esta persona que anda en integridad es vista como alguien que obra con honradez, con rectitud y con justicia. Porque su comportamiento, aquello que hace delante de los demás, es aceptable para Dios. No solo es una persona que dice la verdad, sino que también cuando Dios examina su corazón, resulta que sus intenciones también son veraces y confiables. Porque habla verdad en su corazón y no solo frente a los demás. Es una persona de integridad con lo que dice. Es la misma persona que así como actúa en público, actúa en privado. ¿Cuántas personas están engañando? Pero están engañando ¿a quién? A ellos mismos. A Dios no le engaña a nadie, hermanos. Tengamos presente esta situación. Así que lo que pensemos en nuestra mente, que así como actuemos, así lo hagamos frente a Dios. Este es una persona de integridad, de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que vivir nuestras vidas con la mayor justicia posible con los demás. En el texto, el concepto de integridad está relacionado con guardar una estrecha relación con Dios. Es vivir en comunión con Dios. En el resto del Salmo lo explica de esta manera. Dice, el que no calumnia con su lengua. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 6. Santiago 3, versículo 6. Dice, y la lengua es un juego, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Fíjense que Santiago compara el daño que puede causar la lengua con una llama de fuego. La lengua sin control puede causar terrible daño. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros pensemos y que hablemos con la verdad. Quizás nada identifica tanto a los cristianos como en la forma de medirse al hablar. Hermanos, hay que tener cuidado con lo que se dice. Agrega la palabra, dice, el que no hace mal a su prójimo. Debemos esforzarnos en todo momento en hacer el bien.
en hacer el bien a todos, ser conocidos por nuestra bondad y por nuestras buenas acciones. Presentarnos real, cristianos, seguidores de Cristo. La integridad se ha estado perdiendo. Estos valores se han venido perdiendo en la iglesia. Dice la palabra que el que no admite reproche contra su amigo, nuestro comportamiento y nuestra manera de vivir debe reflejarse en todo, sobre todo en los más cerca. Haré bien, sobre todo a los hermanos de la fe, dice la palabra. Agrega la Escritura que dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Los cristianos debemos estar de una manera firmes en contra del mal y de los malvados y no tener parte con ellos. El Salmo 1, el primer salmo en las Escrituras, dice: bienaventurado, bendecido el hombre que no anduvo en estas cosas. Reprochar la maldad, pero honrar a los que temen a Jehová. Nuestro aprecio y nuestro apoyo deben ser para ellos, para aquellos que en verdad andan en caminos del Señor, que tienen temor y obedecen a Cristo, que obedecen la palabra. Mantenernos en una posición, dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Debemos mantenernos fieles, aunque esto vaya en contra nuestra. Mantener la posición de la fidelidad. Y él termina: quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió soborno. Fíjense, todos lo que nos muestra las Escrituras en este día, cuál debe ser nuestro comportamiento y nuestra actuación para sentirnos con una especie, porque no puede haber una seguridad total, pero una especie de seguridad en nuestras actuaciones como cristianos. El soborno, borrémoslo también de nuestras vidas. Los jueces deben ser honestos, justos e imparciales. El soborno corrompe la justicia. Impide que el juicio sea llevado correctamente. Y el salmo, este salmo termina asegurándonos que el que hace estas cosas no resbalará jamás. Es palabra de Dios. El que hace estas cosas no resbalará jamás. La gracia de Dios siempre será suficiente para él. Hermanos, la unión de estos ánimos y esta conducta solo puede surgir
de un arrepentimiento por el pecado, por la fe en nuestro Salvador y por su amor hacia Él. El hombre con integridad espiritual tiene temor a Dios, no solo como una forma profunda de reverencia hacia Dios, sino también literal. El papel que desempeña la integridad en la vida del creyente es muy importante. Como les decía, se ha venido perdiendo estos valores en nuestras vidas. Y lo vemos en situaciones que se nos presentan, en situaciones complejas de nuestra vida. Tenemos en las Escrituras el caso de Job. Es uno de los ejemplos muy grandes, dramáticos, que podemos ver en toda la Biblia. Aún cuando sus amigos, después de haber pasado por todo lo que él pasó, y su propia esposa lo incitan a pecar, con todo esto, Job retiene su integridad y su temor a Dios. No fueron la situación, ni las circunstancias, ni todo esto que estaba viviendo. Y al contrario, él bendice a Dios, aún en todas estas situaciones. De este gran hombre de Dios podemos aprender muchas cosas a entender acerca de lo que significa mantener la pureza de su integridad, de nuestra integridad, aún cuando es probada por fuego. Aún cuando podría lamentarse y quejarse cuando sus circunstancias son más difíciles. Pero el hombre íntegro, el hombre de integridad, confía en Dios. Llegando a esa posición, tendremos una relación estrecha y directa con nuestro Salvador. Hermanos, siendo justificados por la sangre de Cristo, necesitamos caminar en santificación. En el camino de santificación, Dios quiere que nuestras vidas sean íntegras y sean sinceras. Y que el creyente debe ser ante todo conocido por su sinceridad y su verdad. ¿Cuántos de nosotros somos sinceros, honestos en lo que nosotros, en nuestra actuación y en nuestro hablar? Cada uno debe hacerse un análisis, un examen de cómo estamos viviendo. Y podríamos volver a preguntarnos, ¿por qué? Porque caería en nosotros una preocupación. Señor, ¿quiénes serán los que entrarán a vivir contigo en la eternidad? ¿Será que vamos por el camino que Dios nos muestra en su palabra? ¿Será que estamos haciendo las cosas conforme Dios nos las está mostrando y dando a conocer?
En estos caminos seremos bendecidos por Dios. En el Salmo 84, en el versículo 11, dice la palabra: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Hermanos, Dios reserva la prosperidad para los restos y es escudo para los que andan en integridad. Dios brinda protección a sus hijos que andan en integridad, que siguen sus caminos, y dará gloria al final del camino cuando nos reciban como sus hijos en su morada eterna. ¿Qué está pasando? Cuando no hay integridad, cuando no hay devoción, entrega a Cristo, no hay un carácter bien formado que nos sostenga en medio de las pruebas. Cuando llega la prueba, como no tenemos esa fortaleza porque no hemos llegado a adquirirla, no podemos resistir los efectos de la avaricia, de la presión, del placer, de la competencia, del poder, del orgullo. No podemos sostenerlo, hermano, porque nuestro carácter no ha sido formado. Sin integridad, sin el conocimiento de la palabra, que es el que nos va a dar la integridad en nuestras vidas, lo que creemos pierde su valor. Y hoy en día, hay una gran pérdida de credibilidad entre los cristianos. ¿Por qué? Porque precisamente no han demostrado con sus acciones lo que se confiesa con las palabras. ¿Cuánto lo vemos? ¿En cuántos púlpitos, para irnos más allá, hemos escuchado palabras, pero sin actuación, sin el procedimiento, sin la entrega? Ahora, ¿cómo está viviendo la iglesia? Demostramos realmente con nuestras acciones lo que nosotros decimos con nuestras palabras. A causa de esto, cuando nuestro caminar está marcado por la maldad, no podemos contar con la protección de Dios, precisamente por no andar en integridad. Por ejemplo, si estamos haciendo un negocio de una forma no correcta, ¿por qué Dios debería proteger nuestros negocios y transacciones ilícitas? Si compramos o vendemos en forma fraudulenta, ¿por qué Dios debe proteger esas negociaciones nuestras? Por eso, cuando nos hacemos preguntas, que muchas veces nosotros hacemos estas preguntas a Dios, ¿por qué Dios no escucha mis oraciones? ¿Por qué no me protege? ¿Por qué Dios no siento esto como lo sienten otros? ¿Por qué?
Porque la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estamos caminando en integridad en Cristo? ¿Estamos teniendo integridad con la palabra? Este salmo, hermanos, nos enseña la necesidad de acercarnos a Dios con humildad y reverencia. También hemos de reconocer que nadie lo cumple a la perfección. Solo Cristo es el perfecto. Cristo, el justo. Pero hay que reconocerlo como lo reconocieron los salmistas. Reconociendo la gracia de Dios. Y debemos estar seguros de su misericordia y de su perdón. Así poder alcanzar de acercarnos a Dios con humildad, pero a la vez con una plena confianza. Porque en las Escrituras, en el Salmo 101, en el versículo 6, nos dice la palabra: mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. En este pasaje, la integridad está en directa relación con el servicio hacia Dios. O el deseo de Dios de usarnos. Vamos a ilustrar qué se quiere, qué se requiere para vivir en integridad. Hay 4 puntos a través de algunos ejemplos que encontramos en la Biblia. Para estar en la integridad, para vivir esa integridad, se requiere reflexión y discernimiento. Reflexionar es pensar, considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo. Muchas veces somos muy rápidos ante ciertas actuaciones. Nos comprometemos fácilmente, comprometemos nuestra palabra, porque no pensamos, no reflexionamos ante lo que vamos a hacer. Por eso, las personas no reflexivas suelen comprometer la integridad de sus vidas. Es importante reflexionar. Ahora, a la hora de reflexionar sobre lo que vamos a hacer, necesitamos hacerlo conforme a la palabra de Dios. Y no de las mentiras que nos llegan a decir, las cuales muchas veces creemos. Porque Dios nos ha revelado cómo adquirimos discernimiento para reflexionar correctamente. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 5 del libro de Hebreos. Versículo 14, Hebreos 5, 14. Dice palabra de Dios: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La manera que adquirimos el discernimiento es reflexionando y meditando en la palabra de Dios.
De manera que ejercitamos nuestros sentidos. La palabra nos ejercita en nuestro comportamiento, en nuestra actuación delante de Dios, a fin de que a la hora de la prueba podamos discernir entre lo bueno y lo malo. A medida que crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, poniendo en práctica lo que hemos aprendido, también aumentaremos la capacidad de comprensión. Estamos fuertes y atentos ante la situación que se nos presente. Ejemplo, cuando nos proponen un trabajo, por ejemplo, se debe discernir, se debe analizar lo bueno y lo malo de esa propuesta. Entonces sí podríamos tomar una decisión correcta. Al desenvolvernos en un entorno, debemos observar el entorno para determinar lo bueno y lo malo, con discernimiento en base a la palabra de Dios, en el ejercicio que hemos hecho estudiando la palabra. Esta integridad también requiere acción. El rey Josías, fue un rey de acción. ¿Qué hizo Josías? Quitó todas las casas, todos los altares de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, los cuales habían hecho otros reyes de Israel, provocando la ira de Dios. Quitó los medios, los espiritistas, los ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén. ¿Con qué? Con el fin de confirmar la palabra de la ley que estaban escrito en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. Se requiere acción. ¿Cuántos de nosotros, que somos muchos, los que hablan de lo que se debe hacer, pero pocos los que actúan? No es decirlo, no es pensarlo, es actuar. Se requiere que nos movamos. Se requiere acción. Y si somos honestos con nosotros mismos, al revisar nuestras vidas, muchas veces nos daremos cuenta que no fuimos íntegros, porque permanecimos pasivos ante las situaciones. No actuamos. Nos hemos conformado, y eso los hemos vivido en muchas etapas de nuestra vida. Nos hemos conformado con señalar lo que está mal, pero no hemos hecho nada a cambio. Por eso tenemos que levantarnos, entrar en acción para derribar todo aquello que no es íntegro, o por lo menos intentarlo. Esa debe ser nuestra actuación. Otra cosa que requiere la integridad cristiana es que nos identifiquemos en público. Gracias. Como que está yendo que la garganta me está... Gracias. Que nos identifiquemos en público por ese modelo, por el estándar que nosotros, puesto por Dios, estamos decididos a llevar, que hemos decidido abrazar en nuestro interior sin importar el costo. Que nos identifiquemos plenamente
como hombres de Dios, como discípulos de Cristo. ¿Cuántas veces, cuánto el pueblo cristiano dice que, por ejemplo, está en contra del aborto? Pero si no hacemos nada, ¿qué hacemos? Si en público no tratamos de hacer todo cuanto no esté a nuestro alcance, no estamos siendo íntegros. Porque no estamos actuando conforme a las convicciones que decimos tener. Hermanos, les digo algo. Si el creyente no levanta el estándar de Dios en su entorno, la iglesia nunca va a tener impacto. Nunca va a haber ese impacto necesario, ni siquiera para transformar la sociedad. Y sucede muchas veces en nuestras familias. No impactamos a los nuestros, los que están ahí con nosotros. ¿Qué cambio puede haber? ¿Cuántas quejas nosotros hacemos y decimos que nuestra sociedad, cómo está viviendo la sociedad? Fíjense lo que está pasando con esta generación. Pero ¿qué está impactando la iglesia? Estamos actuando. Estamos en acción. Por eso, el cristiano de integridad requiere valor. Es otro punto, el valor. Las Escrituras nos muestran en muchos pasajes la valentía. Vamos al libro de Daniel. Encontramos el ejemplo, no lo busquemos, de 3 hombres que ya todos conocemos esta parte, ¿verdad? La prueba de valor que tuvieron al mantenerse firme, ¿verdad?, en sus convicciones y no se dejaron amedrentar por el peligro en el que se encontraban. Muchos conocen la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron 3 jóvenes judíos que se negaron a postrarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ante el rey, ante un edicto pronunciado. No, rey, no nos vamos a postrar. No nos vamos a postrar ante tu estatua. Así que, como que le dijeron, no pierdas tu tiempo. Así, hermanos, que la iglesia necesita despertar. El pueblo cristiano necesita actuar. El pueblo necesita llenarse de valor. Necesitamos mostrarnos como verdaderos cristianos. Necesitamos ser el estandarte representativo ante esta sociedad. Iniciemos en nuestras casas, iniciemos en nuestro entorno, en nuestro barrio, que puedan decir, él es diferente, esta familia es diferente. ¿Por qué? Se van a preguntar por qué. Y entonces podemos acercarnos y llegar a ellos. Esta es la integridad de la vida cristiana. Reflexión, discernimiento, acción, identificación y valor. Esta debe ser nuestra actuación. Hermanos, y si la iglesia de hoy tuviera estas características, otra sería la realidad de nuestra sociedad.
no nos quedemos sentados. No lleguemos nomás a alimentarnos y quedarnos ahí. Hay que actuar, hay que manifestarnos. Dios nos apoya en todo esto. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por dirigirnos, Padre. Gracias por permitir que hoy podamos estar aquí unidos, reunidos todos, alabándote, Señor, dándote gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, en nosotros, Padre. Gracias por despertar nuestros corazones, nuestras mentes y mostrarnos cuál debe ser nuestra actuación ante tu palabra, Señor. Padre, te agradecemos, Padre. Te damos gloria, Señor. Te pedimos, Padre, que continúes acompañándonos, Señor. Que continúes, Señor, dándonos tu alimento, Señor, para fortalecernos. Así como necesitamos el alimento material, así también necesitamos, Señor, y mucho más, el alimento espiritual. Gracias te damos, Padre. Te pedimos por todo, Señor. Te pedimos por toda la familia, Señor, de la iglesia. Te pedimos por todos los que nos visitan, Señor, y su familia, Señor. Te pedimos por la comunidad, Señor. Ayúdales. Tú conoces la situación que vivimos. Tú conoces la situación de cada uno, Señor. Pero sobre todo, ayúdanos a entender tu santa voluntad. Ahora, Padre, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en este día, en esta semana que comienza y hasta el resto de nuestra existencia. Amén.